Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Hoy, como prometí, vamos a profundizar en un tema que, digamos que después del primer vídeo, las aguas siguen agitadas en Internet. Si lo han adivinado, vamos a seguir hablando sobre Engine y Tuba. Sé que es un tema que toca fibras sensibles y que hay muchas opiniones apasionadas al respecto, así que quiero reafirmar mi compromiso de abordarlo con la mayor objetividad, respeto y responsabilidad posibles. Prometo que no voy a ceder a la tentación de caer en chismes jugosos ni en difamaciones sin fundamento. De hecho, el objetivo de esta continuación es no solo desmentir rumores, sino también analizar con mayor profundidad el origen de la desinformación, las motivaciones detrás de su propagación y, en definitiva, tratar de separar la realidad de la ficción con una lupa aún más potente. Así que si les interesa saber más sobre esta controversia, entender los mecanismos detrás de la viralización de noticias falsas y tener una perspectiva aún más informada, quédense conmigo hasta el final del vídeo. Antes de empezar, quiero agradecer a todos los que comentaron en el vídeo anterior. Leí cada uno de sus mensajes y me pareció increíble la diversidad de opiniones y la pasión que despierta este tema. También quiero reiterar que este espacio es para el debate respetuoso y constructivo. No toleraré insultos, ataques personales ni comentarios que inciten al odio. Aquí todas las voces son bienvenidas, siempre y cuando se expresen con educación y respeto. Como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido variado, desde análisis de tendencias hasta reflexiones sobre la cultura pop, siempre con un toque de humor y una pizca de seriedad. No se arrepentirán. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Además, síganme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y estoy en contacto directo con ustedes. Los enlaces están en la descripción del vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Recapitulemos brevemente. En el vídeo anterior, abordamos la frase sensacionalista, Engine Tuba al desnudo, fotos exclusivas revelan secretos. Dejamos claro que este tipo de titulares son, en su mayoría, una estrategia de marketing engañosa diseñada para generar clics y atraer tráfico a costa de la privacidad y la reputación de figuras públicas como Engine y Tuba. Señalamos que difundir imágenes íntimas sin consentimiento o inventar secretos sobre la vida personal de alguien es una violación de sus derechos y una falta de respeto imperdonable. Subrayamos la importancia de ser críticos con la información que consumimos en Internet y de cuestionar la veracidad de las fuentes antes de compartirla. ¿Pero por qué este tipo de noticias falsas se propagan tan rápidamente? ¿Qué mecanismos psicológicos y sociales entran en juego? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer para combatirlas? Una de las razones principales por las que este tipo de noticias se viralizan es porque apelan a nuestra curiosidad natural y a nuestro deseo de estar informados. Los titulares sensacionalistas, como el que estamos analizando, prometen revelaciones escandalosas y acceso a información privilegiada. Esto despierta nuestro interés y nos impulsa a hacer clic para satisfacer nuestra curiosidad. Además, las noticias falsas suelen apelar a nuestras emociones. En el caso de Engine y Tuba, la supuesta revelación de secretos y fotos íntimas puede generar sentimientos de morbo, envidia, celos o incluso indignación. Estas emociones intensas nos hacen más propensos a compartir la noticia, incluso si no estamos seguros de su veracidad. Otro factor importante es la llamada cámara de eco. En las redes sociales, tendemos a conectarnos con personas que comparten nuestros mismos intereses y opiniones. Esto crea una cámara de eco donde la información que recibimos está sesgada y reforzada por nuestras propias creencias. Si alguien comparte una noticia falsa sobre Engine y Tuba en nuestra cámara de eco, es más probable que la creamos y la compartamos, incluso si no tenemos pruebas de su veracidad. La falta de alfabetización mediática también juega un papel crucial. Muchas personas no saben cómo identificar las noticias falsas o cómo verificar la información en Internet. No entienden cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales ni cómo se propagan los rumores. Esto las hace más vulnerables a la desinformación y más propensas a compartirla. Pero, ¿quién está detrás de la creación y propagación de este tipo de noticias falsas? Las motivaciones pueden ser diversas. En algunos casos, se trata simplemente de generar tráfico y obtener ingresos publicitarios. En otros casos, puede haber intereses políticos o comerciales en juego. También puede haber personas que simplemente disfrutan sembrando el caos y el daño.
En el caso específico de Enginituba, es posible que los rumores sean alimentados por la competencia, por fans obsesionados o por personas que buscan dañar su reputación por motivos personales. También es posible que se trate de una campaña orquestada para desviar la atención de otros temas más importantes. Independientemente de las motivaciones, es importante recordar que la propagación de noticias falsas tiene consecuencias reales. Puede dañar la reputación de las personas, generar estrés y ansiedad, e incluso incitar a la violencia. En el caso de Enginituba, los rumores sobre su vida personal pueden afectar su carrera profesional y su vida familiar. Entonces, ¿qué podemos hacer para combatir la desinformación y proteger la privacidad de figuras públicas como Enginituba? En primer lugar, debemos ser más críticos con la información que consumimos en Internet. Antes de compartir una noticia, debemos preguntarnos, ¿quién es la fuente? ¿Es una fuente confiable? ¿La noticia está respaldada por pruebas? ¿La noticia apela a mis emociones? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es negativa, es mejor no compartir la noticia. En segundo lugar, debemos verificar la información en Internet. Existen diversas herramientas y sitios web que nos pueden ayudar a verificar la veracidad de una noticia. Podemos buscar la noticia en otros medios de comunicación, consultar sitios web de verificación de hechos o utilizar herramientas de búsqueda inversa de imágenes para comprobar si una imagen ha sido manipulada. En tercer lugar, debemos educarnos sobre cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales y cómo se propagan los rumores. Cuanto más entendamos cómo funciona el ecosistema de la información en Internet, mejor podremos protegernos de la desinformación. En cuarto lugar, debemos denunciar las noticias falsas y los perfiles que las propagan. Las redes sociales suelen tener mecanismos para denunciar contenido falso o abusivo. Al denunciar este tipo de contenido, contribuimos a crear un Internet más seguro y respetuoso. En quinto lugar, debemos apoyar a las organizaciones y proyectos que promueven la alfabetización mediática y la lucha contra la desinformación. Existen diversas organizaciones que trabajan para educar al público sobre cómo identificar las noticias falsas y cómo verificar la información en Internet. Al apoyar estas organizaciones, contribuimos a crear una sociedad más informada y resiliente a la desinformación. Y por último, pero no menos importante, debemos recordar que detrás de cada figura pública hay una persona, con sentimientos y emociones. Debemos tratar a los demás con empatía y respeto, tanto en la vida real como en Internet. No debemos alimentar el morbo y la especulación. En lugar de buscar fotos al desnudo y secretos revelados, debemos enfocarnos en valorar el talento y el trabajo de Enginituba como actores. Apoyemos su trabajo, celebremos sus éxitos y seamos respetuosos con su vida personal. Creo que esa es la mejor forma de demostrar nuestro aprecio por ellos como artistas y como personas. Y si ven noticias falsas o rumores maliciosos sobre ellos, no los compartan. Denúncienlos si es posible. No contribuyan a la difusión de la desinformación y al daño a su reputación. Recuerden que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de crear un Internet más respetuoso y seguro. En resumen, en este vídeo hemos profundizado en la controversia generada por el titular Enginituba al desnudo, fotos exclusivas revelan secretos, analizando los mecanismos detrás de la propagación de noticias falsas y destacando la importancia del respeto a la privacidad, la verificación de la información y la alfabetización mediática. Hemos enfatizado la necesidad de ser críticos con la información que consumimos en Internet y de valorar el talento y el trabajo de Enginituba como actores, en lugar de alimentando el morbo y la especulación. Muchas gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado informativo, reflexivo y útil. Me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de los mecanismos que hacen que las noticias falsas se viralicen? ¿Qué estrategias utilizan ustedes para verificar la información en Internet? ¿Creen que las redes sociales deberían hacer más para combatir la desinformación? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.